Evolución. El debate sobre el origen de las especies y la religión. Introducción. Entre 1836 y 1839, Darwin reflexionó mucho sobre el tema de la religión, aunque como ya sabemos, hizo algunas alusiones y probablemente también meditó acerca de ello durante los 5 años que duró su viaje en el Beagle. Si bien reconoce que en ese viaje fue muy ortodoxo, pues solía citar a la Biblia como autoridad incontrovertible, lo que producía la hilaridad de los oficiales, por otra parte también ortodoxos. Charles estimaba que lo que les divertía era la novedad de sus argumentos. Aunque Darwin se calificó a sí mismo en diversas etapas de su vida como un agnóstico y mantuvo en lo posible gran discreción sobre el tema de la religión, sus aparentes posiciones ambivalentes produjeron y siguen produciendo debates en cuanto a si lo era en verdad o si en cambio era un materialista disfrazado de agnóstico y hasta una persona que tenía en el fondo opiniones deístas. A esta confusión había contribuido el propio Darwin por diversas razones que analizaremos después, pero que hizo muchas personas intentaran averiguarlo en vida de Darwin y desde luego atraerlos a sus respectivas causas y grupos. En realidad no tuvo nunca convicciones religiosas fuertes, si bien cuando era joven tuvo sentimientos y sensaciones que le alentaban a pensar que existía algo más, pero con el paso del tiempo dejó de asociarlos a un dios, definiéndolos como un simple sentido de lo sublime, como el que le producía la música. Su máxima convicción al respecto radicaba en el razonamiento de que esos sentimientos elevados, que se vinculaban con diversos dioses, espíritus o aparecidos, eran típicos de muchas poblaciones, de lo que deducía que si todas tuvieran el mismo Dios, entonces el argumento sería válido. Ese escepticismo que Darwin experimentaba se tradujo en dudas que transmitió su padre, y este, sabiendo que la futura esposa de su hijo Emma era una mujer religiosa, le aconsejó ocultar cuidadosamente sus dudas, pues sabía de desdichas ocasionadas por estas entre personas casadas. Que la mayoría de las mujeres eran religiosas en su época y sociedad parece querer expresar Robert a su hijo cuando le dijo además de que solo reconocía a 3 que no lo fueran, y una más bien lo infería de la gran sagacidad que poseía, y era una tía materna de Charles y cuñada de su padre, Catherine Wedgwood. También Charles tendría oportunidad en su vida de conocer a varias señoras casadas que creían apenas un poco más que sus esposos. De todas formas, Darwin no debió de seguir el consejo de su padre y dejó traslucir esas dudas a Emma, pues ésta le escribió una carta al mes de casados, donde en sentido general pensaba que las ideas de Charles al respecto de la religión no estaban todavía maduras. Así, le dice que no siempre podría ofrecerle ayuda en lo referente a su concepción científica evolutiva, pues había otras razones que se imponían en ella, sus propias ideas religiosas, que, aunque Darwin le dice que su mente y tiempo estaban tan absortos en sus experimentos científicos que consideraba como interrupciones otros tipos de pensamientos que no tenían relación con lo que buscaba, o que no era capaz de prestar atención a los dos lados del asunto, la dirección de sus investigaciones podía haberle llevado a considerar las dificultades de un solo lado sin tener tiempo para considerar las del otro. Ella esperaba que la costumbre científica de no creer algo hasta que no estuviese probado no influyera demasiado en la mente de Charles en otras cosas donde no podía aplicar el mismo razonamiento y que si eran verdaderas se debía a que estaban por encima de la comprensión humana. Entre otras cosas, le recuerda que también el hermano de Charles, Erasmus, ya había pasado por esas dudas. El cariño y el respeto que sentía Darwin por su esposa es esencial para entender también su negativa a ser clasificado como un materialista o ateo, prefiriendo la actitud más que posición de agnóstico. Una frase que escribió al margen de esta carta es reveladora de ese afecto hacia su esposa. Muchas veces le he besado y llorado sobre ella, pero también posiblemente de la asociación de muchas cosas vividas a su lado, incluyendo las controversias y críticas que Charles recibió a causa de sus opiniones científicas y filosóficas. Al desarrollar sus trabajos sobre la transformación de las especies, Darwin llegó a la conclusión de que las especies no habían sido creadas independientemente, sino que descendían, como variedades, de otras especies. Este razonamiento, varias veces argumentado en su libro El origen de las especies, en 1859, levantó una ola de debates, a pesar de que, consciente de que tendría oposición de la opinión pública en cuanto al tema religioso, añadió un párrafo final en la obra donde expresaba que la analogía entre los animales y entre las plantas le llevaba a creer que descendían de un solo prototipo, pero dicha analogía podía ser una guía falaz. No obstante, agregaba, como todos los seres vivos tenían muchas cosas comunes en cuanto a su composición química, estructura celular, crecimiento y reproducción, se podía inferir por analogía que probablemente todos los seres vivos orgánicos descendían de una forma primordial única a la que se insufló vida por primera vez por el Creador.
esto último incorporado a partir de la segunda edición, con lo cual contradecía su rechazo a la admisión de un fin teleológico y de creacionismo de las especies fijas en aras de la selección natural como factor esencial en la evolución de las especies. Ante las críticas que le hicieron Sir Henry Holland y otros por esta afirmación de que la analogía conducía a creer en una forma primordial creada, Darwin escribió a su amigo Thomas Huxley expresándole que lo que había querido decir era que no sabíamos nada acerca de cómo se originó la vida. En efecto, el término creación podía tener tal significado no solo para Darwin, sino para otros autores. Así, en su breve reseña histórica que coloca el inicio de su origen, al hablar del profesor Richard Owen, no sabemos si con segundas intenciones, pues este era precisamente uno de sus mayores opositores, como uno de los pioneros en referirse a la transformación de las especies, dice en 2 ocasiones que éste utilizaba la palabra creación para significar un proceso que él ignora. Una de las causas que había impulsado a Darwin a hacer la referida concesión religiosa en su obra fue el temor a la reacción de algunos sectores, pues en una misiva fechada el 29 de marzo de 1863, esta vez a otro de sus amigos, Joseph Hooker, se confesaba arrepentido de haber cedido ante la opinión pública al usar el término creación como se empleaba en el Pentateuco, cuando en realidad él lo entendía como la aparición de la vida a través de un proceso completamente desconocido. De todos modos, mantuvo el citado párrafo sin modificar ni quitar en las sucesivas ediciones del origen de las especies. El considerarse agnóstico no llegaba hasta ese punto, y el hecho de ser consecuente con sus ideas mientras no se le demostrase con pruebas lo contrario determinaban esta actitud, o era una muestra de honestidad intelectual de que lo dicho ya estaba dicho, o era, como creen algunos estudiosos de este naturalista, que ya estaba cumplido el objetivo y claro el principio esencial de la obra, que era demostrar que las especies no eran inmutables. En todo caso, la mantuvo y la citada expresión de Darwin ha servido hasta hoy para que algunos autores mantengan el criterio de que creía en Dios. Aún antes de que apareciera el origen de las especies, los argumentos de Darwin y Wallace, que ya habían sido adelantados en 1858, presentados por Lyell, dejaban ver la tormenta que se acercaba. El 9 de febrero, el reverendo S. Houghton, en una conferencia suya en la Sociedad Geológica de Dublín, expresaba que la teoría de aquellos era una perogrullada por lo que decía, o contrario a los hechos, y pretendía decir algo más. En septiembre de 1859, Lyell anunciaba en la sección geológica del congreso celebrado por la Asociación Británica en Aberdeen que próximamente iba a aparecer la obra de Darwin sobre evolución, fruto de una veintena de años dedicado a las observaciones y experimentos en botánica, zoología y geología. En efecto, el libro salió el 1 de octubre con un enorme éxito, pues la primera edición de 1250 ejemplares se vendió el mismo día de su aparición y una segunda, poco después de 3000, corrió la misma suerte. Suponemos que en realidad había mucha expectativa por parte de lo novedoso del tema, no solo para los estudiosos de las ciencias, sino también para los interesados en saber qué decía Darwin acerca de las especies que contradecía la religión y por qué era tan atacado. Lo curioso es que el libro no es esencialmente de interpretación fácil, aunque pueda leerse de corrido. De hecho, requiere de más de una lectura para poder asimilar el contenido científico de la época. No es extraño que Darwin se sorprendiese del éxito de sus libros, aunque se suele atribuir esencialmente a su modestia, no exenta de realidad, pues como él decía, se contentaba con que 3 o 4 científicos relevantes, Lyell, Huxley y Hooker, apoyaron sus ideas. En realidad no fueron muchos, pero sí los más influyentes quienes difundieron su teoría. En cuanto al público en general, compraron muchas personas el libro de Darwin precisamente bajo los efectos de esa polémica, y se encontraron luego con un tratado puramente científico, de modo que lo rinconaron sin terminarlo o sin leerlo siquiera. Algunos estudiosos del célebre naturalista han expresado que el hecho de que los vendedores adquiriesen todos los ejemplares no indica necesariamente que llegara a manos de mucha gente. Teniendo en cuenta que hoy sigue siendo utilizado e incluso enseñado en las escuelas, a veces no por su estudio directo, sino digerido por otros autores y manuales, no es improbable que ambos argumentos pudieran ser válidos. Opinamos que gran parte de su éxito radicó precisamente en las controversias que se tejieron en torno a él, independientemente de que fuera interesante y sugestivo para los naturalistas desde muy diversos ángulos, como efectivamente lo fue, pues a partir de él se generaron diversos trabajos en el campo de las ciencias naturales, tanto por lo novedoso del método como por las muchas puertas abiertas que ponía para otras investigaciones. Si hubiera perdurado o no hasta hoy por sus méritos propios, sin toda esa polémica que pervive aún, es algo que nadie puede afirmar, pues no necesariamente la validez de un autor o una obra implica su reconocimiento, pues cuántos han sido injustamente olvidados.
pero desde luego esa no fue la historia. El primero que aceptó sin reserva su teoría, aunque ya conocía sus presupuestos, fue su amigo Hooker, pero Darwin se entusiasmó porque otros también se convirtieran. Que Darwin se consideraba un converso de las ciencias no queda duda por su correspondencia, donde suele usar esta expresión, aunque también a veces le definieron como un hereje. La campaña que realizaron algunas figuras de su época nada más salir a la luz el origen de las especies contribuyó a ello. Desde el primer momento, el 19 de noviembre, apareció una crítica en el Atheneum donde un crítico anónimo, de forma engreída y pedante según Darwin, hablaba de la evidente suficiencia del autor y de que dejaba a un lado, muy seguro de sí mismo, todas las dificultades. Por último, después de referirse a los aspectos teleológicos del libro, dejaba al autor a la merced de la escuela de teología, de la universidad, del aula y del museo. Aunque lo que interesaba a Darwin era que no aportaba nuevas objeciones, la crítica le disgustó un poco, entendiendo que era vil el modo en que traía por los pelos la inmortalidad y le dejaba a él en manos de los curas. No lo quemaba, pero era su expresión, dejaba la leña preparada para que las fieras pudieran atraparle. Como Huxley se mostró entusiasmado con el libro de Darwin y le escribió alabándolo, este pensó que aquel podía dar una conferencia sobre el tema, a fin de contrarrestar las malas opiniones. El entusiasmo de Huxley era de tal grado que estaba dispuesto a ir a la hoguera si era necesario, defendiendo algunos capítulos del libro. También le informó de su fidelidad después de aconsejarle que no se dejara llevar por el disgusto o irritación ante los malos tratos y tergiversaciones que le esperaban, pero había ganado la gratitud eterna de los hombres serios. Y aunque Darwin le había censurado a veces, algunos de sus amigos, Huxley se refería a él mismo, tenían gran combatividad para que podía serle útil ante los perros que iban a ladrar y a gritar, y añade que se estaba afilando el pico y las uñas por si era necesario. Teniendo en cuenta que Lyell, que tenía creencias religiosas y cuya opinión importaba tanto a Darwin, pareciera estar de acuerdo con él, hace comprensible la expresión que éste utiliza al decir a Huxley que sería una buena broma que le felicitara por atacar a algunos creacionistas inconmovibles. La crítica desfavorable que vino del geólogo Sedgwick fue demoledora, cuando expresa que hay partes del libro de Darwin que le producían pesar, pues eran falsas por completo y penosamente dañinas, que había abandonado el método de la inducción, embarcando a todos como una maquinaria tan disparatada como locomotora del obispo Wilkins con la que pretendía llegar a la luna, que muchas de las conclusiones de Charles eran presunciones que no podían ser probadas ni refutadas, y que la selección natural era una consecuencia secundaria de hechos primarios, supuestos o conocidos. Es curioso cómo, en efecto, para los biólogos actuales, la selección no es la causa principal de la variación, sino la herencia, pero no se conocía como hoy y el debate se centraba en la cuestión religiosa sobre la causa de esa variación. Por eso Sedgwick llama a esa causación en abstracto la voluntad de Dios, que obraba por el bien de sus criaturas a través de leyes que era posible estudiar y comprender. El geólogo creía que era más adecuada la palabra desarrollo, pero estaba en blanco en cuanto a cómo se produjo entendiendo que en la naturaleza había tanto una moral o metafísica como una física, y que quien negase eso estaba hundido en el fango de la locura. Le dice también que ha ignorado el nexo que une lo moral con lo material mediante una causa final y que si Darwin estuviera en lo cierto, la humanidad sufriría daños que la embrutecerían y la hundirían en la mayor degradación hasta entonces conocida. Diversos pasajes habían ofendido la moral de Sedgwick, quien además, entre otras cosas, le reprocha la supervaloración que hace de la geología y el tono de triunfo y de confianza del capítulo final, donde Darwin apela a las nuevas generaciones, a lo que Darwin le respondió, entre otros aspectos, preguntándole, con relación a que su libro fuera a ser nocivo, si se podía conocer la verdad de otro modo que saliendo victorioso de todos los ataques. Desde luego a Darwin se le opusieron diversos argumentos biológicos que tenían que ver, por ejemplo, con la maravillosa conformación del ojo, que para los creacionistas no podía explicarse por la selección natural, la hermosa y compleja confección del panal por las abejas, y otras muchas a las que luego dedicó más atención en otras ediciones y trabajos suyos. Críticas como estas y expresiones prejuiciadas o esquemáticas abundaron, como la de un zoólogo que dijo que iba a leer el libro, pero que nunca le creería y que hace exclamar a Darwin: vaya, un espíritu para emprender cualquier obra. Otro manifestó que iba a hacer una crítica desfavorable, al menos de las partes que pudo comprender, pero que no calumniaría al autor, a lo que salta de inmediato la pregunta: ¿cómo se puede criticar lo que no se comprende? Y estaban los que en cambio preferían no pronunciarse, yéndose de lado, motivando con su actitud la conclusión de Huxley de que irían a la parte del infierno que Dante había asignado a los que no estaban con Dios ni con el diablo. Algunas opiniones eran más lapidantes o despectivas, como la del astrónomo William Herschel, quien decía que el libro de Darwin era la ley del desorden,
Pero quizá la peor partió de Richard Owen. En un momento inicial pareció alabar el libro, aunque decía no estar de acuerdo con él en todos los puntos, entendiendo, como muchos, que las opiniones de Darwin no estaban en absoluto demostradas. Pero en abril de 1860 le hizo una crítica malintencionada, arremetiendo también contra Huxley y Hooker, al tergiversar y citar algunas partes de su obra alterando pasajes y citas entrecomilladas, lo que provocó que Darwin exclamara que era penoso que odiaran a una persona con tanta intensidad como a él. Por supuesto, a Darwin le preocupaban más las críticas que procedían de personas especializadas en las ciencias, pues le hacían reflexionar sobre diversos puntos de su teoría, en los que, en efecto, él mismo expresaba que se debían seguir analizando y estudiando. Pero, como decía su amigo Hooker, cuando iba por la mitad del libro, este era de difícil lectura por estar repleto de contenido, sustancia y razonamiento. La condensación del libro, en nuestra opinión, facilitaba que muchas de las críticas que se hicieron a Darwin fueran de carácter general y mostraban al mismo tiempo que algunas de las personas que las hacían no comprendían su línea de razonamiento. Él mismo reconocía que todos, la mayor parte de sus enemigos, pasaban por alto las explicaciones sobre morfología, embriología y demás aspectos científicos. Por otra parte, como Charles era un hombre muy comedido a la hora de establecer una crítica u opinión contraria, respetando mucho la forma de decir o describir las cosas, las críticas vulgares le resultaban dolorosas o le incomodaban. Desde luego, no todas eran desfavorables, algunas eran respetuosas o sencillamente exponían las ideas del naturalista sin entrar en debate. De la mano anónima de Huxley, afilado e irónico, una de las favorables aparecía publicada en el Times el 28 de diciembre e hizo reír mucho a Darwin y a su familia. Darwin descubrió rápidamente quién la había escrito por el estilo sazonado y ameno del autor. Las dos batallas mayores en torno al origen de las especies se produjeron, según cuenta el hijo de Darwin, Francis, en 1860 en la Asociación Británica British Association de Oxford. La primera, el 28 de junio, a raíz de una comunicación sobre las causas finales de la sexualidad de las plantas, con especial referencia a la obra de Mr. Darwin, realizada por el Dr. Devony del propio Oxford. El presidente cedió la palabra a Huxley, pero este intentó eludir la discusión manifestando que el auditorio, por ser general, no era el adecuado, pudiendo existir interferencias entre los sentimientos, se entiende religiosos, y el pensamiento científico. Richard Owen quiso enfocar el asunto con ánimo filosófico y expresó que había datos con los cuales el público podía llegar a alguna conclusión acerca de si la teoría de Darwin era o no cierta, y añadió que el cerebro del gorila presentaba más diferencias con el del humano que si se comparaba con otros cuadrumanos inferiores, a lo que Huxley se opuso, prometiendo justificar sus criterios, lo cual hizo con su memoria Lugar del hombre en la naturaleza, donde en efecto defendió los argumentos darwinianos aplicados al ser humano. El sábado 30 se reanudó la batalla con la comunicación del Dr. Draper de Nueva York, el desarrollo intelectual de Europa, considerado con referencia a las opiniones de Mr. Darwin. Un testigo refiere que había una gran expectación, pues esperaba que interviniese el obispo de Oxford, Samuel Wilberforce, y también el polémico Thomas Huxley. La sala de conferencia no dio abasto, asistieron entre 700 y 1000 personas, y fue necesario que se trasladaran a la biblioteca del museo, y así y todo estaba repleta. Fungía como presidente el profesor Henslow, que prudentemente informó que no daría la palabra a quien no tuviera argumentos válidos que aportar, tanto de un lado como de otro. Cuando llegó el obispo, con retraso, sigue diciendo ese testigo, habló durante media hora ridiculizando a Darwin de mala manera y a Huxley de modo feroz. Todo ello con mucha energía, vacuidad e injusticia, pero con tonos suaves, modales persuasivos y frases elegantes. Toda su argumentación estaba basada en el artículo de Owen, publicado en Quarterly Review, mas no había leído la obra de Darwin. Esto se sabía más o menos, y también se rumoreaba, decía otro testigo, que Owen había dado instrucciones al obispo para que actuara como portavoz del paleontólogo, que no se atrevía a salir a la palestra. Como se arguía que una reciente oveja había nacido con una vértebra adicional y se ponía de ejemplo como muestra de la confirmación de la variación según Darwin, el obispo arguyó que éste solo podía alegar rumores de una oveja con las patas largas, y dirigiéndose a Huxley, que al decir del obispo estaba dispuesto a despedazarlo, le preguntó si le venía su ascendencia simiesca por la línea de su abuelo o por la de su abuela. Huxley, que curiosamente no había pensado ir de inicio a la reunión, pues estaba muy cansado y deseaba reunirse con su esposa en la casa de campo de su cuñado, se había enterado por su amigo Richard Chambers que el obispo hablaría en esa reunión.
Huxley sabía de la fama del obispo de gran discutidor, así que le dijo que no deseaba ser machacado episcopalmente, pero como Chambers insistió en que no los abandonara, accedió. Se sentó al lado de Sir Benjamin Broddick. Con gran sorpresa, descubrió que el obispo ignoraba la causa que defendía, de modo que se fue animando poco a poco, y cuando el obispo se dirigió a él con la insolente pregunta, dijo en voz baja a Broddick: «El Señor le ha puesto mis manos». El caballero miró a Huxley como si hubiera enloquecido. No obstante, no intervino enseguida hasta que le concedieron la palabra, y entonces le replicó que un hombre no tiene por qué avergonzarse por tener de antepasado un mono, pero un antepasado al que sí le daría vergüenza recordar sería a un hombre de inteligencia inquieta y polifacética que, no contento con su esfera de acción, se metiera en cuestiones científicas que desconoce y que oscurece con retórica inútil para distraer al público, con digresiones y hábiles apelaciones al prejuicio religioso. Huxley reconoció que el obispo no le guardó rencor por ello, sino que le trató cortésmente cuando se encontraron años después. Se suele hablar genéricamente de la oposición de los representantes de la Iglesia y personas religiosas de forma dogmática e incorrecta, pero no todos actuaron de esa forma. Algunos reverendos reconocieron aspectos defendidos por Darwin, como Charles Kingsley, que no creía en el dogma de la inmutabilidad de las especies, sino que Dios había creado formas originarias capaces de autodesarrollarse en el tiempo, más sensato que creer en la intervención divina para llenar las lagunas que ella misma había provocado. Otros, como el reverendo J. Brodie Aynes, que era un viejo amigo de Darwin, pensaban que la Biblia y la naturaleza procedían de la misma fuente divina y marchaban paralelas sin interferirse. Viejos argumentos, sí, pero que no asumían una actitud frontal contra las opiniones darwinianas. En la reunión de la Asociación Británica, algunos como Hooker defendieron las tesis darwinianas, mientras que otros se opusieron, como el almirante Fitzroy, quien comentó que había discutido con frecuencia con Darwin porque sostenía opiniones contrarias al primer capítulo del Génesis. Por su parte, John Lubbock manifestó que muchos de los argumentos que sostenían la fijeza de las especies eran nulos, como un grano de trigo que se decía encontrado en una momia egipcia y que alguien había enviado para afirmar que las especies no habían cambiado desde la época de los faraones y resultó ser chocolate francés. En cuanto a Darwin, insistirá en sus cartas de los argumentos parecidos a los ya señalados, mientras se defiende expresando que él no tenía la intención de escribir como un ateo y que sus opiniones no son ni mucho menos ateas, aunque le resulta inaceptable creer que el ojo fuera expresamente diseñado, que la divinidad creara deliberadamente determinados animales para que se alimentaran de gusanos, que un gato se divirtiese con los ratones y otras razones, ejemplos y argumentos que aparecen también en varias de sus obras, al tiempo que le cueste trabajo admitir, por el contrario, que el universo es un producto del azar. Desde el punto de vista científico, todas estas discusiones fueron en extremo enriquecedoras para Darwin e incluso para otros científicos, pues le sugirieron ideas de puntos que se precisaba aclarar y profundizar más, de investigaciones a realizar y de nuevas perspectivas que el tema ofrecía. Hemos llegado al final de este video. Espero que la información que he recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles y despedirme. Muchas gracias y hasta pronto.